Mi nombre es Robinson Cardona, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la materia política educativa en el contexto nacional e internacional. A continuación voy a presentar un pequeño video explicativo de la política educativa UNESCO en Colombia. Eh, Vale la pena aclarar que durante el video voy a realizar una corta introducción, desarrollo del contenido, finalizaré con las conclusiones y mostrarle pues las referencias del debido contenido. Vale la pena decir entonces que la educación ha tenido diferentes formas de ser orientada, desde apuestas locales, nacionales e internacionales, en especial con algunos organismos multinacionales o multilaterales, en este caso como la UNESCO, valiendo la pena aclarar que también hay otros, como por ejemplo organismos que vienen a desarrollar políticas económicas enmarcadas en los sistemas educativos. La UNESCO como tal figura como un organismo interesado en desarrollar acciones puntuales en lo que tiene que ver con la educación, la cultura y otros aspectos que determinan que la educación pueda ser para todos, incluyente, de calidad, entre otros aspectos. No obstante, algunos de esos lineamientos y políticas también son una manera, digámoslo así, de promover cierta autonomía, pero no necesariamente de los territorios, y en ocasiones degenera ciertos choques en torno a los procesos de crecimiento basado en las capacidades territoriales. Miremos entonces un poco quién es la UNESCO para poder entender su aporte en términos de la educación. Es una organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación, cuya misión es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Como tal, en el eje de la educación aporta en el tema de la transformación productiva con equidad y tiene una característica que es ser un organismo especializado de las Naciones Unidas para temas de la educación, la ciencia y la cultura, de manera que desde estas perspectivas contribuye a la concepción de la paz, la seguridad entre las naciones que pertenecen a la UNESCO. Como tal, la Agenda Internacional de la UNESCO ha establecido diferentes lineamientos y apuestas. Tiene una política educativa cimentada en 9 acciones puntuales. La primera, orientada a la reducción de la pobreza, lo que tiene que ver con disminuir las brechas entre ricos y pobres, y para ello determinan acciones, modela procesos de evaluación, pero también de medición de las políticas que crea y de la manera como los diferentes países las implementan. También podemos darnos cuenta que hay un lineamiento en términos de la inclusión y la equidad de calidad. El tercero es oportunidades de aprendizaje. El cuarto en términos de acceso, calidad y pertinencia. El quinto en desarrollo de estilos de vida sostenible. El sexto de ciudadanía mundial, diversidad y cultura. El séptimo sobre cooperación internacional y formación docente, el octavo en estándares, aquí están incluidos temas de evaluación, el noveno en sociedades del conocimiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos componentes básicamente que dispone la UNESCO son los que dan lineamientos justamente a los temas de conversación del presente video, en torno a que la política pública, que efectivamente es el tema que quiero tocar, como lo dice el Cantará, son iniciativas que buscan apalancar programas y acciones de manera que puedan resolver problemáticas determinadas en un contexto específico. Como tal, entonces se puede mirar que hay una apuesta fundamental en la óptica del territorio, las capacidades. Ahora bien, Franco y Torres nos mencionan alrededor de que una política puede ser de 3 enfoques, ya sea tecnocrática, es decir, que busca obtener a través de mejoras técnicas resultados rápidos, económica para optimizar recursos o humanista en procura del bienestar del ser humano. No existe una política que integre los 3 vectores, más fácil puede haber una enfocada en una de ellas, pero lo que sí es claro es que cuando los lineamientos de la UNESCO son dispuestos, muchas de ellas apuntan a diferentes fuentes o focos, ya sea tecnocrática, económica o humanista. Esto nos lleva entonces a la perentoria necesidad de enfatizar de que es necesario desarrollar políticas educativas en torno a Colombia, donde no solamente se miren los organismos multilaterales, sea este la UNESCO u otros, sino que también se permita establecer una política, como lo menciona Franco y Torres, en que tenga condiciones mínimas de estabilidad, es decir, que sea
permanente en el tiempo a través de políticas públicas, que sea adaptable, es decir, que sea flexible al cambio, que no sea temporal o de políticas de ideología, que tenga coordinación y coherencia alrededor de otras políticas que existan de articulación interinstitucional y comunitaria, obviamente que tenga el componente de calidad en la implementación, es decir, que cuente con los incentivos suficientes, tanto en su formulación como implementación. Además que tenga la orientación al interés público para un beneficio comunitario. Esto quiere decir, como lo mencionan los autores, que los docentes, quienes son los principales gestores de las políticas públicas en el aula, puedan contar con las herramientas necesarias para la formación propia, la inclusión, la calidad, los procesos que tengan que ver con el bienestar y el desarrollo y la emancipación de nuestros estudiantes y obviamente la eficiencia, es decir, un mayor impacto con menor costo. Para eso, entonces, en el caso de Colombia, obviamente se ha creado un sistema regional de desarrollo y evaluación de competencia ciudadana con base en todas estas apuestas. Se han consolidado herramientas de información como el portal colombiano Aprende y que viene siendo miembro de la red latinoamericana de portales educativos. Se ha determinado acciones para la reactivación y ampliación de movimientos de escuela asociadas a la UNESCO, adicional la atención pertinente a población indígena, es decir, a comunidades diversas y el desarrollo de competencias ciudadanas, junto a otras apuestas alrededor de formación en competencias para la vida, para la paz, para la inclusión, educación cero para la escuela, etcétera. Sin embargo, son también varios los retos que aún siguen en marcha. Por ejemplo, tener mecanismos claros para la inclusión, la calidad, la pertinencia y la equidad, el uso de políticas educativas que marquen el desarrollo de una región, pero en concordancia con parámetros mundiales, sin desconocer la identidad regional, que sea pertinente para el territorio que la habita. Obviamente es necesario instaurar los organismos de cooperación internacional que actúen como garantes de esa implementación de manera local. Obviamente desde el modelo público también es necesario preparar a los estudiantes para la libertad, para el pensamiento libre y no para obreros o para formar solamente para que se vinculen al mundo laboral, profesionales que tengan acceso a cupos de universidades públicas y privadas en la educación superior. Pensar en pruebas de estado sí, pero con corte internacional que tengan en cuenta las características territoriales, con capacitación docente, manejo en segunda lengua que no solo es la de inglés, sino también lenguas ancestrales, competencias y capacidades para la vida y otros aspectos como por ejemplo pensar los ODS desde la inclusión educativa, no solo como filantropía. Esto entonces nos lleva a concluir definitivamente que las políticas de la UNESCO en términos de creación en una educación colombiana es una perspectiva donde se vislumbra claramente el apoyo económico para la superación de la pobreza, pero lamentablemente desde una perspectiva de la globalización. Por tanto, es necesario fortalecer la capacidad instalada para el desarrollo social, entender que la educación es el motor con el cual podemos generar bienestar y desarrollo y obviamente entender que la educación básica y el desarrollo de competencias no solamente es el camino, sino también la educación por capacidades y para la vida. Esto obviamente determina que hay que disminuir más la dependencia frente al Estado y poder desarrollar acciones propias como territorio. Aquí a continuación está la bibliografía. Muchas gracias y un feliz día.